¿Por qué no te hablaron de esto en la iglesia? Permítanme desgranar esta pregunta, porque no es una crítica vacía, sino una invitación a la reflexión, a la escudriña honesta de las Escrituras y a cuestionar las narrativas que hemos aceptado sin un análisis profundo. Piensen conmigo por un momento. ¿Qué imágenes vienen a su mente cuando escuchan la palabra iglesia? Probablemente prédicas sobre el amor de Dios, la salvación a través de Jesucristo, la importancia de la oración, la comunión fraternal, la esperanza de la vida eterna. Y todo eso es fundamental, es el corazón mismo de nuestro mensaje. Pero ¿cuántas veces se ha profundizado en esos versículos que pintan un panorama sombrío, una corrupción que precedió al gran diluvio, una intervención cósmica que alteró el curso mismo de la humanidad y de la creación? A menudo, cuando se toca el tema de Génesis 6 a 1-4, se hace de manera superficial. Se menciona la idea de que los hijos de Dios eran simplemente hombres piadosos, quizás los descendientes de Set, que se unieron con las hijas de los hombres, mujeres que no compartían su fe, lo que llevó a la corrupción. Esta es una interpretación, pero ¿es la única? ¿Es la más completa? ¿Es la que realmente refleja la gravedad del juicio divino que siguió? Si esta interpretación es la correcta, ¿por qué el texto usa una terminología tan específica, tan potente, tan cargada de implicaciones espirituales? ¿Por qué la descripción de los resultados de esta unión es tan radical, tan fuera de lo común, que se habla de gigantes y de una corrupción que llena la tierra? En muchas congregaciones, estos versículos son como una habitación oscura, en una casa luminosa. Says OBQ exist, pero nadie entra a explorar. Oh, sí, say, entre. Es con una linterna tenue, apenas iluminando una esquina sin atreverse a mirar en las profundidades. Y esta reticencia, hermanos y hermanas, es lo que nos deja con preguntas sin respuesta, con una comprensión incompleta de la historia de la redención y con la sensación de que hay un velo cubriendo aspectos cruciales de la narrativa bíblica. Es posible que las enseñanzas que hemos recibido hayan sido filtradas deliberadamente o por conveniencia para evitar debates acríticos, para mantener una imagen más cómoda de la historia bíblica. O quizás la complejidad del tema es tal que muchos líderes se sienten abrumados o inseguros para abordarlo en profundidad. Sea cual sea la razón, la consecuencia es la misma: una generación de creyentes que no comprende la magnitud de la corrupción prediluviana, la naturaleza de la batalla espiritual que se libraba en esos tiempos, y las implicaciones que esto tiene para nuestra propia comprensión del bien y del mal, de lo celestial y lo terrenal, de lo sagrado y lo profano. Pensemos en el propósito de la Biblia. No es solo un libro de moralidad, no es solo un manual de buenas costumbres, es la historia de la intervención de Dios en la historia humana. Una historia que se desarrolla en un plano espiritual, tanto como en el físico. Desde la caída de Adán y Eva, hemos sido testigos de la continua lucha entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del adversario. Genesis 6-1-4 es un capítulo oscuro, sí, pero también esclarecedor, que nos muestra una incursión directa y corruptora en la línea genealógica humana, una perversión de la creación misma, las interpretaciones que descartan la participación literal de seres espirituales en estos eventos. A menudo se basan en la necesidad de mantener una visión puramente humana de los acontecimientos. Se argumenta que hablar de ángeles que se unen carnalmente con mujeres es demasiado fantástico, demasiado propio de mitologías paganas, y que no encaja con una teología racional. Pero ¿quién define lo que es racional cuando se trata de un Dios omnipotente que creó el universo de la nada? ¿Quién dice que las realidades espirituales son menos reales o menos influyentes que las físicas? La Biblia misma nos habla constantemente de la existencia de seres espirituales, tanto buenos como malos, que interactúan con el mundo cuando se predica sobre la intervención divina. Se habla de milagros, de profecías cumplidas, de la obra del Espíritu Santo, pero ¿qué hay de la obra de la oposición, de la corrupción, que busca desvirtuar el plan de Dios? Génesis 6-1-4 parece describir, de manera explícita, una estrategia del mal para corromper la simiente prometida, para ensuciar el linaje a través del cual vendría el Mesías. Y si esta interpretación es correcta, entonces la Iglesia, en su afán por simplificar, por evitar controversias, por mantener la paz, ha silenciado un aspecto fundamental de la guerra espiritual que se libraba en los albores de la humanidad. ¿Por qué esta reticencia? Quizás por miedo a ser tachados de herejes, de creyentes en doctrinas esotéricas o apócrifas. Quizás por un deseo de presentar una fe accesible y libre de complicaciones. Pero la fe bíblica no siempre es fácil, no siempre es cómoda. A veces, la verdad nos confronta con realidades perturbadoras que nos obligan a reevaluar nuestras creencias y a profundizar en nuestra comprensión. Imaginen por un momento que un padre o una madre solo hablaran a sus hijos sobre los aspectos positivos de la vida, sobre las alegrías y las bendiciones, pero nunca les advirtieran sobre los peligros,
sobre las malas influencias, sobre las tentaciones que acechan. ¿Sería esa una crianza completa y responsable? No, sería una omisión grave que dejaría a los hijos vulnerables. De la misma manera, una predicación que omite o minimiza estos pasajes de Génesis deja a la congregación vulnerable a una comprensión incompleta de la historia bíblica y de las fuerzas espirituales en juego. En la falta de explicación profunda en este tema ha dado lugar a un vacío que ha sido llenado por todo tipo de especulaciones, a menudo descabelladas y alejadas de la verdad bíblica. Porque cuando la verdad se esconde, la mentira y la fantasía prospera. Si no se explica con claridad quiénes eran los hijos de Dios y qué implicó su unión con las hijas de los hombres, entonces la imaginación popular, influenciada por películas, leyendas y textos no canónicos, ocupará ese espacio en esta omisión. En la enseñanza también puede llevar a una subestimación del poder del mal. Si la corrupción prediluviana fue simplemente un asunto de diferencias morales entre grupos de personas, entonces la magnitud del juicio de Dios, el diluvio, parece desproporcionada. Pero sí, como veremos, hubo una infiltración sobrenatural y una corrupción de la misma esencia humana. Entonces, el diluvio se revela como una purificación necesaria, un reinicio para la humanidad, una medida drástica para salvaguardar la simiente de la vida y el futuro plan de salvación. La fe bíblica es una fe integral. Abarca la creación, la caída, la redención y la restauración. Why Genesis 6:1-4 es una pieza clave, aunque sombría en ese panorama. Nos habla de la tentación original, de la perversión de la sexualidad, de la intervención de seres caídos en el plano terrenal para corromper la obra maestra de Dios en la humanidad. Nos habla de una amenaza real a la línea genealógica que haría posible la venida de Jesucristo. Por eso, hoy no estamos aquí para traerles mitos o especulaciones sin fundamento. Estamos aquí para abrir las Escrituras, para escudriñar estos versículos con humildad y con un profundo respeto por la palabra de Dios. Estamos aquí para confrontar las omisiones, para cuestionar las narrativas incompletas y para buscar una comprensión más profunda y completa de la verdad bíblica. Porque la verdad en su totalidad nos hará libres. Y este secreto prohibido del Génesis no es un tema para ser evitado, sino para ser iluminado, para entender mejor la profundidad de la caída, la necesidad del sacrificio de Cristo y la constante batalla espiritual en la que estamos inmersos. Permítanme, entonces, invitarlos a un viaje de descubrimiento, un viaje que nos llevará a las raíces de la humanidad, a las profundidades de la corrupción y a la luz de la revelación divina. Un viaje que, quizás, les haga preguntarse una vez más, ¿por qué no te hablaron de esto en la iglesia? Porque es hora de que hablemos de ello, con la verdad y con el poder del Espíritu Santo. Comencemos nuestro viaje adentrándonos en el pasaje, que ha generado tantas preguntas y tan pocas respuestas, claras en muchas esferas de la fe. Abramos nuestras Biblias en Génesis 6:1-4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran de buena apariencia, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Why Dios Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones de renombre que desde el principio fueron varones de gran reputación. Este pasaje, colocado justo antes de la narrativa del diluvio, pinta un cuadro de decadencia moral y espiritual sin precedentes. Pero lo que lo hace verdaderamente impactante es la forma en que describe la causa principal de esta corrupción. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran de buena apariencia, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La frase clave aquí es, los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Qué implicaba su unión con las hijas de los hombres? ¿Y qué significa que de esta unión nacieron gigantes y varones de renombre? La explicación común, como mencionamos, es que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes piadosos de Set, que se casaron con las hijas impías de Caín. Sin embargo, la terminología usada por Moisés en el Génesis es deliberadamente. En las escrituras hebreas, la frase hijos de Dios, Nai Elohim, aparece en otros contextos, y casi universalmente se refiere a seres celestiales, a ángeles. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, cuando Dios describe la creación del mundo, se refiere a los ángeles como aquellos que cantaron de alegría. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Mientras cantaban juntas las estrellas de la mañana, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:4-7. Aquí los hijos de Dios son claramente seres angélicos en sí,
Aplicamos esta comprensión a Génesis 6:1-4. La narrativa se vuelve infinitamente más profunda y perturbadora. No estamos hablando de un simple cruce cultural o moral entre grupos humanos. Estamos hablando de una intervención sobrenatural y una corrupción de la línea genealógica humana por parte de seres celestiales caídos. ¿Por qué esta distinción es tan crucial? Porque la línea genealógica humana era la que Dios había elegido para traer al Mesías. La pureza de esa línea era esencial para el cumplimiento del plan de salvación. Si esta línea se corrompía a nivel genético, a nivel espiritual, a través de uniones prohibidas con seres celestiales, entonces el plan de Dios mismo estaba en peligro. En la descripción de los descendientes como gigantes, Nephilim, en hebreo, refuerza esta idea. La palabra Nephilim se traduce a menudo como los caídos o los que hicieron caer. No se trataba solo de personas de gran estatura, sino de seres anómalos, cuya misma existencia era un producto de la desobediencia y la corrupción. La mención de que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, sugiere una conexión directa entre la unión de los ángeles caídos y la aparición de estos seres anómalos. A la frase «no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años» es una declaración divina sobre el acortamiento de la vida humana y la inminencia del juicio. La corrupción generalizada marcada por esta unión antinatural había llegado a un punto insostenible para la santidad y el propósito de Dios. Por lo tanto, la lectura de Génesis 6:1-4 no es solo una anécdota histórica, es una advertencia sobre la profundidad de la depravación que puede infiltrarse en la humanidad y sobre cómo las fuerzas espirituales malignas pueden buscar corromper la creación de Dios de formas insidiosas y devastadoras. Profundicemos en la cuestión central de Génesis 6:1-4. ¿Quiénes eran realmente estos hijos de Dios? Como hemos adelantado, la interpretación más coherente con el uso del lenguaje bíblico y el contexto general de las Escrituras apunta a la participación de seres angélicos. La interpretación angélica en uso del término hijos de Dios Nai. Eloi Ema. En el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios se utiliza para referirse a seres celestiales o ángeles, como vimos en Job 38:7. Los ángeles son presentados como quienes celebraron la creación. También en Deuteronomio 32:8-9 en el texto masorético, aunque el Septuaginta y otros manuscritos mencionan hijos de Dios, se habla de la porción de Dios y de cómo Él asignó las naciones, y se sugiere una supervisión celestial de estos asuntos. Más directamente, en 1 Samuel 2:29, se habla de los hijos de Elí como hijos de Biliel, hijos de iniquidad, mostrando cómo esta construcción puede describir la naturaleza o linaje de un ser. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:10, se habla de la mujer debiendo tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, sugiriendo la presencia de seres angélicos en las congregaciones que observan. La aplicación de hijos de Dios a ángeles es, por tanto, un patrón bíblico en la naturaleza de la corrupción en sí, y los hijos de Dios fueran simplemente hombres piadosos. La descripción de la unión con las hijas de los hombres, mujeres, no creyentes o de linajes considerados impuros, y la consecuencia de engendrar gigantes y hombres de renombre no tendría la misma gravedad sobrenatural. La Biblia presenta la santidad de Dios y la pureza de su creación. Una unión entre ángeles caídos y mujeres humanas representa una perversión radical de la creación misma, un intento de desvirtuar la línea de Adán y Eva, la cual era la línea del pacto y la futura venida del Mesías en el juicio del diluvio. El diluvio fue un juicio universal y severo. Si la causa principal de esta corrupción hubiese sido simplemente el matrimonio entre personas de diferentes niveles de fe, el castigo descrito en Génesis parece desproporcionado. Sin embargo, si la humanidad se había contaminado a través de la intervención de seres celestiales caídos, la necesidad de una purificación radical se vuelve más comprensible. La interpretación de los descendientes de Set en argumento en esta interpretación sostiene que los hijos de Dios se refiere a la línea de Set, quien fue un hijo de Adán y Eva nacido después de Abel, y fue considerado un linaje piadoso. Por otro lado, las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín, quienes se habían apartado de Dios y vivían en una cultura de violencia y rebelión. La unión de estas dos líneas habría resultado en una mezcla moral y espiritual que corrompió la tierra crítica o bíblica. Si bien esta interpretación explica una corrupción moral, no explica adecuadamente la mención de gigantes Nephilim de una manera tan enfática. La palabra Nephilim, como se mencionó a menudo, se asocia con la caída o la fuerza brutal. Tampoco explica la intensidad y la naturaleza sobrenatural de la corrupción que llevó a un juicio tan drástico. Además, el uso consistente de la frase hijos de Dios para referirse a ángeles en otros pasajes bíblicos hace que esta interpretación sea forzada en el contexto de Génesis 6 en sí. El autor sagrado hubiera querido referirse a la línea de Set.
Podría haber usado una terminología más específica para evitar la ambigüedad, especialmente considerando la gravedad de las consecuencias descritas en reflexión. La interpretación que considera a los hijos de Dios como ángeles caídos no es una invención moderna ni una teoría esotérica marginal, es una interpretación que tiene raíces sólidas en la exégesis bíblica tradicional y que mejor se ajusta al lenguaje utilizado y al contexto teológico general de las Escrituras. Ignorar esta posibilidad o descartarla sin una consideración seria es, en efecto, no hablar de esto en la Iglesia, dejando a los creyentes desinformados sobre un aspecto fascinante y aterrador de la historia primordial. Esta interpretación nos confronta con la realidad de una guerra espiritual que se libraba desde los albores de la humanidad, donde las fuerzas del mal buscaron corromper la creación y frustrar el plan de Dios en la unión descrita en Génesis 6:2, aunque, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran de buena apariencia, tomaron para sí mujeres, escogiendo, entre todas, revela una intrusión deliberada y una perversión de los principios divinos. Si entendemos a los hijos de Dios como ángeles caídos, debemos examinar las implicaciones de esta unión, que involucra tanto lo espiritual como lo sexual. Las implicaciones espirituales: corrupción de la línea prometida. El objetivo principal de Dios era establecer una línea de descendencia a través de la cual vendría el Redentor. Génesis 3:15. La corrupción de esta línea por parte de seres celestiales era un ataque directo a este plan divino. Los ángeles caídos, al unirse carnalmente con mujeres humanas, buscaban contaminar la simiente, introducir una impureza genética y espiritual que hiciera imposible el cumplimiento de la promesa mesiánica. Era un intento de empañar la pureza necesaria para que el Salvador pudiera nacer en la humanidad. En su versión de la creación divina, Dios creó al hombre y a la mujer, y los unió en el matrimonio como una institución sagrada. La unión antinatural entre ángeles y humanos representaba una subversión de esta ordenanza. Era una profanación de la ley natural y del diseño divino para la reproducción y la familia. Los ángeles son seres espirituales, no diseñados para la procreación biológica de la misma manera que los humanos. Esta unión forzada era un acto de rebelión contra el orden establecido por Dios en desarrollo de una cultura de impureza. La influencia de esta unión se extendió más allá de los individuos involucrados. Génesis 6:5 describe que toda propensión de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La unión de ángeles caídos con mujeres humanas no solo produjo descendencia anómala, sino que también desató una ola de corrupción espiritual y moral en toda la tierra, corrompiendo los corazones y las mentes de la humanidad. Implicaciones sexuales en unión antinatural y prohibida a las Escrituras son claras en cuanto a la finalidad y los límites de la sexualidad humana, establecida dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. La unión descrita en Génesis 6 es una unión carnal entre seres de naturaleza, diferentes en espirituales ángeles y carnales humanos. Esta era una perversión de la sexualidad y una violación de las leyes naturales y divinas en sexo como herramienta. Y corrupción para los ángeles caídos. La unión sexual con mujeres humanas parece haber sido un medio para lograr sus objetivos corruptores. No era una expresión de amor o una unión con propósito procreativo dentro del orden divino. Era una invasión, una manipulación y una herramienta para desvirtuar la creación de Dios y sembrar el caos. La naturaleza de los gigantes en punto. La descendencia de estas uniones, los Nefelim, son descritos como gigantes. Sin embargo, la palabra hebrea Nefelim implica más que solo tamaño. Sugiere una fuerza brutal, una naturaleza violenta o una condición de caídos. La naturaleza híbrida de estos seres, producto de la unión antinatural, es un testimonio de la profunda corrupción introducida. Es importante notar que el Nuevo Testamento se refiere a esta transgresión en varios puntos. Judas 1:6 habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y los reserva para el juicio del gran día. Pedro también se refiere a ellos en 2 Pedro 2:4-5, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Estos pasajes corroboran la idea de una transgresión angélica severa que implicó el abandono de su estado original y un grave pecado. A la unión de los ángeles caídos con las hijas de los hombres fue un acto de perversión sexual y espiritual, que buscó sabotear el plan de Dios y corromper la humanidad desde sus cimientos en la consecuencia directa de la unión de los hijos de Dios. Con las hijas de los hombres fue la aparición de una generación anómala en la tierra, los Nefelim. El Génesis nos dice en 6:4: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres,
y les engendraron hijos. Estos fueron los varones de renombre que desde el principio fueron varones de gran reputación. ¿Quiénes eran los Nefelim? La palabra Nefelim, como hemos mencionado, la palabra hebrea es Nefelim, que deriva del verbo nafal, que significa caer. Las interpretaciones más comunes sugieren que se refiere a los caídos o los que hicieron caer. Esto podría aludir a su origen Ishus y Angelis Caidus, o a su naturaleza seres que hicieron caer a otros, o que provocaron la caída an gigantes. Anormalidad, a la traducción común como gigantes, sugiere que estos seres poseían una estatura considerable. Sin embargo, la connotación podría ir más allá de la mera altura. La palabra puede referirse a seres de una naturaleza imponente, poderosa y quizás aterradora. La idea de varones de renombre o hombres de reputación puede ser irónica, refiriéndose a su infamia y al terror que inspiraban, o a su notoriedad como producto de esta unión prohibida híbridos y naturalezao. La descripción de los Nefilim, como el resultado de la unión de ángeles caídos y mujeres humanas, apunta a la existencia de seres híbridos. Esta condición anómala era una violación del orden natural y una marca visible de la corrupción que se había infiltrado en la tierra. Su misma existencia era una manifestación del caos y la perversión del plan de Dios. El caos sobre la tierra, violencia y corrupción en Génesis 6:11-13 nos da un panorama de la corrupción generalizada que siguió. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y vio Dios que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo las destruiré, a ellas y a la tierra. La violencia y la corrupción que llenaron la tierra se atribuyen directamente a la influencia y a los descendientes de esta unión antinatural, al desprestigio de la humanidad en la presencia de los Nefelim, y la influencia de sus padres celestiales. Caídos desvirtuaron la imagen de Dios en la humanidad. La pureza y la santidad que Dios había instaurado en su creación estaban siendo reemplazadas por la impureza, la violencia y la rebelión. La humanidad estaba siendo pervertida en su esencia. En la amenaza al plan divino, a la existencia de estos seres híbridos y la corrupción que propagaban, representaban una amenaza directa al plan de Dios para la redención. Si la línea genealógica humana se corrompía por completo, el Mesías no podría nacer. El caos generado por los Nefilim y la influencia de los ángeles caídos buscaba anular el propósito de Dios para la humanidad en conexiones adicionales. En otras tradiciones y textos Ankh, debemos ser cautelosos con los textos no canónicos. También se encuentran referencias a seres anómalos y a la corrupción que introdujeron. Estos relatos, aunque a veces mezclados con mitología, pueden contener ecos de esta realidad primordial. La idea de que los Nefelim eran guerreros famosos o reyes de la antigüedad sugiere que su influencia se extendió a la estructura social y al poder terrenal. La aparición de los Nefelim y el caos que sembraron no fue un simple problema social o moral. Fue una manifestación de una batalla espiritual profunda, donde las fuerzas del mal buscaron corromper la creación de Dios en su nivel más fundamental. La respuesta a esta pregunta está intrínsecamente ligada a la corrupción descrita. En Génesis 6, el diluvio no fue un simple acto de ira divina sin motivo. Fue una purificación necesaria ante una corrupción que había alcanzado un punto insostenible en la corrupción. Insostenible en Génesis 6:5-7, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le plugo en gran manera, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: exterminaré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, y hasta los reptiles, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Causa raíz en sí. Bien, el versículo 5 habla de la maldad general de los hombres. El contexto inmediato de los versículos 1-4 identifica la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres y la generación de los Nefelim como el catalizador principal de esta corrupción. La impureza introducida por los ángeles caídos y la naturaleza anómala y violenta de su descendencia habían pervertido la creación de Dios a tal grado que la línea humana estaba siendo contaminada, y la propia tierra estaba llena de violencia en el propósito del plan divino en peligro. A la corrupción llegó a un punto en el que el propósito de Dios para la humanidad, incluyendo la futura venida del Mesías, estaba seriamente comprometido. La pureza genética y espiritual de la línea prometida estaba en riesgo. Dios, en su santidad, no podía permitir que esta corrupción perviviera y contaminara permanentemente su creación. A la necesidad de un nuevo comienzo, a purificación de la tierra, el diluvio fue un acto de limpieza radical. Dios decidió
exterminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Génesis 6. Sechi, y a todos los seres vivos terrestres que habían sido afectados por esta corrupción. Fue un borrón y cuenta nueva para la creación terrestre en preservación de la simiente pura Ne. A pesar de la corrupción generalizada, Dios encontró un hombre, Noé, que era perfecto en sus generaciones y que andaba con Dios. Génesis 6:9. Noé, su familia y representantes de todas las criaturas vivas fueron preservados en el arca. Esto garantizó la continuidad de la vida en la tierra y, crucialmente, la preservación de la línea genealógica a través de la cual el plan de redención continuaría en juicio y misericordia combinados. El diluvio fue un juicio justo sobre la maldad y la rebelión, pero también fue un acto de misericordia, preservando la simiente para un futuro mejor. Dios no deseaba la destrucción, sino que la humanidad se apartara de sus malos caminos. Ezequiel 18:32. Sin embargo, cuando la corrupción alcanzó un punto sin retorno, la destrucción se volvió necesaria para salvaguardar el propósito divino. En resumen, Dios destruyó el mundo con el diluvio porque la corrupción introducida por la unión de los ángeles caídos y su descendencia había pervertido la creación de Dios, amenazado el plan de redención y llenado la tierra de violencia. Fue una medida drástica pero necesaria para purificar la tierra y preservar la simiente de la vida y de la salvación. Aunque el libro de Enoc no es considerado canónico por la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, contiene relatos que parecen ser ecos de la tradición oral o de escritos antiguos que circulaban en la época del Antiguo Testamento. La conexión entre Génesis 6 y el libro de Enoc es fascinante y revela un conocimiento más detallado sobre la actividad de los ángeles caídos. El libro de Enoc y la caída de los vigilantes caídos. El libro de Enoc describe detalladamente a un grupo de ángeles llamados Vigilanchi Sugrigori que, liderados por Samiasa, descendieron a la tierra y codiciaron a las mujeres humanas. Enoc, la 1 y 15-16 relata Angón, y el Hijo del Hombre juzgará a los demonios y a los pecadores, y a los que apartan a la humanidad y arruinan la práctica. Y en el día del juicio Él los entregará para que sean encadenados para siempre y destruidos en el abismo del fuego para que juzguen a los creadores y a los espíritus del mal. La transgresión detallada en Enoc describe cómo estos vigilantes tomaron esposas humanas, se unieron carnalmente con ellas y les enseñaron todo tipo de secretos prohibidos. Específicamente, en Enoc 8:1-3, se detalla lo que enseñaron a Nazezo. Le enseñó a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les mostró cómo hacer herramientas de metal, lo que llevó a la guerra y la violencia. En Ármoros enseñó el arte de la hatchet, el corte de raíces y las artes adivinatorias. Amborakio le enseñó astrología y el movimiento de las estrellas. En Kokabel enseñó a las señales, el movimiento de las estrellas y a los cometas. En Tamiel enseñó la astronomía. En Asal enseñó la fabricación de instrumentos, joyería y los remedios para la enfermedad. La naturaleza de la corrupción en esta enseñanza de tecnología prohibida y conocimiento oculto por parte de los ángeles caídos no fue solo una cuestión de avance material, fue un intento deliberado de subvertir el orden natural y divino, introduciendo conocimientos que corromperían a la humanidad y la alejarían de su dependencia de Dios. A la tecnología, en manos de la naturaleza pecaminosa, se convirtió en un arma de destrucción en implicaciones para la interpretación de Génesis 6 en contexto espiritual. El libro de Enoc proporciona un contexto adicional para entender la naturaleza de la corrupción en los días de Noé. Sugiere que los ángeles caídos no solo se unieron sexualmente con mujeres, sino que también introdujeron conocimientos y prácticas que alteraron la civilización humana, fomentando la violencia, la guerra, la idolatría y la perversión. A la razón del juicio, la enseñanza de secretos prohibidos, la promoción de la violencia y la guerra, y la subversión del orden divino por parte de los ángeles caídos, junto con la corrupción sexual, explican la profundidad de la depravación que llevó a Dios a decidir destruir el mundo. La intervención angélica fue un ataque integral a la santidad y al propósito de Dios. La tecnología prohibida. La idea de tecnología prohibida en este contexto se refiere a conocimientos que estaban reservados para el reino espiritual, o que, en manos de la humanidad pecaminosa, conducían a la destrucción y la rebelión. Esto podría incluir desde conocimientos bélicos hasta artes ocultas que intentaban manipular la realidad o sustituir la soberanía de Dios. Es importante reiterar que debemos tratar el libro de Enoc con cautela, distinguiendo entre los elementos que concuerdan con la narrativa bíblica y aquellos que podrían ser añadidos o interpretaciones posteriores. Sin embargo, la popularidad e influencia de estos relatos en el judaísmo del Segundo Templo y en los primeros siglos del cristianismo sugieren que el tema de los ángeles caídos y su impacto en la humanidad prediluviana
era una preocupación significativa. La conexión con el libro de Enoch refuerza la interpretación de que Genesis 6:2-14 describe un evento de gran magnitud espiritual y cósmica, donde las fuerzas del mal intentaron corromper la creación de Dios de múltiples maneras. Esta es una pregunta que a menudo surge de la fascinación por el tema de los Nefelim y las consecuencias de Génesis 6 con Guna. La respuesta bíblica directa es que la línea de los Nefelim, tal como existía en los días de Noé, fue eliminada por el diluvio en la eliminación por el diluvio en Génesis las 7:21-23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que serpentea sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narinas, de todo lo que había en las sequedades, murió. Exterminó a todo ser viviente que existía sobre la faz de la tierra, tanto al hombre como a las bestias, y a los reptiles y a las aves del cielo, y fueron exterminados de la tierra, y solamente quedó Noé, y los que con él estaban en el arca. Purification. Completan el propósito del diluvio. Era una purificación completa de la tierra de la corrupción que se había infiltrado, incluyendo a los Nefelim y a los ángeles caídos que habían transgredido de esta manera. Dios buscó un nuevo comienzo sin la influencia directa de esta unión prohibida, resurgimiento o influencia continua. La Escritura no confirma una línea directa. A la Biblia no proporciona evidencia de que los Nefelim o sus descendientes directos continuaran existiendo después del diluvio. El propósito del diluvio fue precisamente erradicar esa corrupción ante posibilidad de influencia y manifestaciones demoníacas. Sin embargo, esto no significa que la influencia de los ángeles caídos y las fuerzas demoníacas haya cesado. La batalla espiritual continúa. Lo que sí debemos considerar es si el diluvio erradicó a todos los ángeles caídos que participaron en esta transgresión. Mateo las 6:10 de la tarde habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y los reserva para el juicio. Esto sugiere que algunos de estos ángeles siguen libres y activos, aunque en un estado de condenación. Interpretaciones y especulaciones. Existen interpretaciones que sugieren que algunos ángeles caídos pudieron haber sobrevivido de alguna manera o que la corrupción espiritual puede manifestarse de otras formas. Sin embargo, estas interpretaciones a menudo entran en el terreno de la especulación y carecen de una base bíblica clara y directa. Debemos ser cautelosos para no caer en teorías conspirativas o en la mitología que no se sostiene por la palabra de Dios. En conclusión, la línea genética directa de los Nefelim, tal como la conocimos, fue eliminada en el diluvio. La pregunta de si hay descendientes de ellos debe ser entendida no en un sentido biológico directo, sino en la posibilidad continua de la influencia y las obras de los ángeles caídos en el mundo, buscando corromper y destruir. En la descripción de los eventos que precedieron al diluvio no es solo una narrativa histórica, es una profecía y una advertencia para los tiempos finales. Jesucristo mismo hizo esta conexión explícita en Jesús y la comparación con los días de Noé a Mateo 2, las 4:37-39 en su discurso sobre el Monte de las Olivas. Jesús dijo: «Han más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida de el Hijo del Hombre». El enfoque de Jesús no se centró en la tecnología prohibida o en los Nefelim en su advertencia. Se centró en el estado del corazón y la vida cotidiana de la humanidad antes del diluvio, la indiferencia, la inmersión en los placeres mundanos, la falta de conciencia espiritual y la vida normal que continuaba sin darse cuenta de la inminencia del juicio. La corrupción moral y espiritual generalizada era el factor clave que preocupaba a Jesús. ¿Cómo se aplica a nuestros días? Corrupción moral y espiritual. Vivimos en una época donde la moralidad bíblica es cuestionada y subvertida, vía una permisividad creciente hacia pecados que antes eran considerados graves. La definición de familia, género y sexualidad se está desdibujando y redefiniendo en contra de los principios bíblicos en indiferencia espiritual en similar a los días de Noé. Muchos en nuestra sociedad viven ajenos a la realidad espiritual. Están absortos en el entretenimiento, el consumismo, el hedonismo y la búsqueda de placeres temporales, mientras ignoran la advertencia de la venida de Cristo y el juicio. Venidero normalización del pecado, la influencia de una cultura secularizada y la constante exposición a contenidos que promueven comportamientos pecaminosos han llevado a la normalización de muchas prácticas que la Biblia condena. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se ha vuelto cada vez más borrosa. Para muchos son amenazas a la línea de la fe en sí. Bien, la amenaza de la infiltración angélica, directa en la línea humana como en los días de Noé, no está explícitamente mencionada como un evento futuro. La batalla por la pureza de la fe y la preservación de la verdad bíblica
es constante. Las influencias que buscan corromper el mensaje del Evangelio y desviar a los creyentes son reales a la advertencia de Jesús. Es clara la normalidad del mundo que se acerca al juicio. Es la misma normalidad que existía antes del diluvio. La gente estaba ocupada con su vida diaria, ajena a la catástrofe que se avecinaba. De manera similar, la venida de Cristo será repentina, y aquellos que estén indiferentes y perdidos en los placeres mundanos serán tomados por sorpresa ante esta sombría pero esclarecedora perspectiva. Surge un llamado urgente a la preparación. La analogía con los días de Noé no es para infundir miedo paralizante, sino para motivarnos a una respuesta sabia y espiritual. ¿Cómo nos preparamos para la venida de Cristo y para vivir en un mundo que, en muchos aspectos, se asemeja a los días de Noé? Arrepentimiento genuino en apartarse del pecado. El arrepentimiento es un cambio de mente y de dirección. Implica reconocer nuestra propia pecaminosidad, apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. No se trata solo de un sentimiento de culpa, sino de una transformación activa en reconocimiento de la realidad espiritual. Arrepentirse hoy también significa reconocer la realidad de la batalla espiritual y la influencia del mal en el mundo, sin caer en el sensacionalismo. Significa entender que el pecado tiene consecuencias, tanto personales como colectivas, en abrazo de la misericordia de Dios. El arrepentimiento nos abre a la misericordia de Dios, quien ya ha provisto el camino para la reconciliación a través de Jesucristo. Fe firme en Jesucristo. A la fe de Noé fue considerado justo, y caminó con Dios porque tuvo fe. Él creyó en la advertencia de Dios, y actuó en consecuencia construyendo el arca, lo cual era un acto de fe irracional para los estándares del mundo, pero obediente a la palabra de Dios. A la fe en la obra redentora nuestra fe debe centrarse en la obra consumada de Jesucristo en la cruz, quien pagó el precio por nuestros pecados y nos rescató de la condenación. Es a través de su sacrificio que somos purificados y preparados para estar delante de Dios, en confianza en las promesas de Dios. La fe nos da la seguridad de la salvación y la esperanza de la vida eterna, a pesar de las circunstancias corruptas del mundo presente en vigilancia espiritual constante. Mantenerse despiertos en Jesús nos llama a estar vigilantes, a no dejarnos llevar por la indiferencia o el aletargamiento espiritual. Esto implica estar conscientes de las realidades espirituales y del tiempo en que vivimos. Nutrirse de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía y nuestra armadura. Una dieta constante de las Escrituras nos mantiene firmes en la verdad y nos protege de las falsas doctrinas y las influencias corruptoras en oración perseverante. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. A través de la oración nos fortalecemos espiritualmente. Buscamos la guía del Espíritu Santo y nos mantenemos conectados con la fuente de toda verdad y poder en comunión fraternal. Estar unidos en comunidad con otros creyentes nos fortalece, nos anima y nos ayuda a mantenernos en el camino. Compartimos responsabilidades y nos apoyamos mutuamente en la fe. En conclusión, el tema de los ángeles caídos y las mujeres de la tierra en Génesis 6 nos revela una verdad profunda sobre la antigua corrupción de la humanidad y la intervención divina para preservar el linaje prometido. Nos advierte sobre la recurrencia de la indiferencia y la corrupción moral en los tiempos finales. En la pregunta ¿por qué no te hablaron de esto en la iglesia? Nos impulsa a buscar una comprensión más completa de las Escrituras y a no temer la verdad, por perturbadora que sea. Hoy, al comprender la gravedad de lo que ocurrió en los días de Noé, se nos llama a una respuesta radical en arrepentimiento, fe y vigilancia espiritual en que podamos ser como Noé, encontrando gracia ante los ojos de Dios, viviendo vidas de fe y obediencia, y esperando con esperanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Preparados y vigilantes, listos para encontrarnos con Él. Amén.